Ahorita les voy a hablar de lo que son subespacios vectoriales, pero antes de eso, bueno, ¿cuál es la idea de estos escalares? Si pensamos en el caso de R, los escalares básicamente simbolizan el tamaño. Por ejemplo, si pensamos en el plano, pues vamos a ver. Controla, entre comillas, el tamaño de un vector. Aunque ahí debería poner otra comilla más. Por decirlo así, controla el tamaño de un vector, por lo menos si pensamos en R. O sea, básicamente, un vector lo podemos ver como un punto en el plano, si pensamos en R2. Aunque a veces lo identificamos más con la flechita que va del origen a ese punto. Y si uno multiplica por un escalar, por ejemplo, si este es un vector V, uno podría pensar, bueno, si multiplicamos por 2, estamos estamos duplicando el tamaño del vector. Entonces tendremos una flecha el doble de grande. Si multiplicáramos por un negativo, obtendríamos un vector que va como en la dirección opuesta. Y si multiplicamos por 3, bueno, sería el triple de grande, pero puede ser por cualquier número real, o puede ser incluso algo más pequeño que 1, que sería multiplicar por un medio. Tenemos un escalar más pequeño. Aunque algebraicamente, si el cuerpo no es R, pues puede tener diferente significado este producto. La definición que viene ahorita, digamos que es sencilla. ¿Qué es un subespacio vectorial? Básicamente, su nombre lo dice, es un espacio contenido dentro de otro. Entonces, vamos a usar esta definición. Sería un subespacio de V, un espacio vectorial, va a ser un conjunto U, subconjunto, conjunto U de V, que es también un espacio vectorial sobre el mismo cuerpo, que V, y bajo las mismas operaciones. Básicamente, siempre que tengamos una estructura, va a existir el concepto de subestructura. Entonces, en conjuntos teníamos, bueno, lo que es un conjunto, y hablábamos de lo que era un subconjunto. Ahorita que estamos en espacios vectoriales, hablamos de lo que es un subespacio vectorial, que es un subconjunto, pero que tiene la misma estructura, en este caso, espacio vectorial. Escribimos U subespacio de V de esta forma. El mismo símbolo de menor o igual es el que usamos en estas subestructuras. Veamos unos cuantos ejemplos. Los números reales son subespacio vectorial de C. Si los vemos como espacios vectoriales sobre R. Que también sobre Q. ¿Por qué? Porque tanto R como C son subespacios vectoriales, son espacios vectoriales sobre R y sobre Q, y R está contenido en C. Entonces, por eso. Tenemos otro ejemplo, que es si
si consideramos los polinomios, entonces recuerden que f de x es, entonces, así, x está 0, tal que ahí está en f. ¿Quién me puede decir un subespacio vectorial del conjunto de polinomios? Puede ser polinomios de algún orden específico, no sé, puede ser algo polinomios de orden 2. Está cerca, pero ese sería como un intento, pero falla en una pequeña cosa, y es que a veces uno suma, por ejemplo, dos polinomios cuadráticos y obtiene un polinomio de menor grado. Entonces, un grado específico no sirve, sino que tengan grado acotado. ¿Por qué? Porque uno puede tener, por ejemplo, x al cuadrado más x, y le resta x al cuadrado más 7, entonces obtendría x menos 7, ¿verdad? Y lo otro es que hay que meter también el 0, hay que tener el neutro. Entonces, aquí el subespacio tiene como subespacio, si no, lo podemos denotar como f x aquí y ponerle un menor o igual que m, que sería donde f m, perdón, con el menor o igual que m, es el conjunto de polinomios de grado a lo sumo m. ¿Ok? Y es porque si uno suma dos polinomios, el grado nunca va a aumentar. Entonces, sí podría disminuir, porque hay cancelaciones, pero nunca va a aumentar. Y cuando uno multiplica por escalares, el grado nunca aumenta, porque lo que uno hace es multiplicar los coeficientes. Entonces el grado no tampoco cambia ahí. Y es por eso que es un subespacio. Disculpe, es que no entiendo muy bien a qué se refiere con acotado, digamos. A lo que más o menos entiendo es como que tienen que tener el mismo grado o cómo sería. O sea, grado acotado quiere decir grado a lo sumo, digamos, por ejemplo, f, si ponemos menor o igual que 1, lo que tenemos son elementos de la forma A0 más A1X. Tal que A0 y A1 están en F. Entonces, por ejemplo, las constantes tienen grado 0, que es menor que 1. Entonces, por ejemplo, 7 está aquí, 5x está aquí, o 10x más 2 está, todos pertenecen a este conjunto. Entonces, se permite cualquier cosa que tenga grado a lo sumo 1 en este caso, o ponga grado 5. O sea, es grado acotado, pero para una cota fija. O sea, el M aquí está fijo, eso es importante. Entonces, tal vez eso sí es bueno decirlo, sí podría ser una confusión porque todo polinomio tiene grado finito en ese sentido. Entonces, este m está fijo, o sea, es al sumo m para m fijo. Entonces, si ponemos f menor o igual que 5, se vería de esta forma: a0 más a1x más a2x cuadrado más a3x a la 3 más a4x a la 4 más a5x a la 5. Donde los coeficientes pueden ser 0, o sea, por ejemplo, el 7, el 5x y el 10x más 2 tienen grado máximo 5, tienen grado menor o igual que 5, entonces todavía están en el conjunto, pero ahora tenemos otros polinomios como x a la 4 más 5x o 3x a la 3, ¿verdad? Todos estos están en este espacio. Gracias, profe. Con gusto. Igual el conjunto de polinomios de nuevo va a tener un papel protagónico en uno de los capítulos más adelante, entonces ahí lo vamos a explorar un poco más. Tenemos también lo que se llama a veces como un conjunto de soluciones de alguna ecuación. Tiene que ser algo específico. Por ejemplo, el conjunto de los x, y, z.
en F. Si quieren lo piensan en R, tal que X más Y más Z es igual a 0. Y por ejemplo, si hacemos la suma de todos los elementos, tiene que ser 0, porque recuerden que el neutro tiene que estar en el conjunto. Este es un subespacio de F a la 3. Porque 0 más 0 más 0 es 0, entonces está ahí. Y es fácil ver que si uno suma elementos o multiplica por escalar, esta ecuación va a seguir siendo válida. De este tipo de espacios vectoriales también los vamos a explorar cuando trabajemos ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Bueno, aquí les voy a dar dos ejemplos adicionales. Digamos, si V es el conjunto de funciones que van, por ejemplo, de 0 a 1 en los números reales. Considere todas las funciones que van del intervalo 0 a 1 en los números reales. ¿Y alguien me podrá decir un subespacio vectorial de V? Algo que crean que puede ser un subespacio de V. Van pensando ese, y este sería un ejemplo. Y aquí tengo, voy a darles otro ejemplo, que sería qué pasa si tomamos el conjunto de sucesiones de números reales. Entonces, ¿quién me podrá decir un subespacio de las funciones? O un subespacio del conjunto de sucesiones. Las funciones que van de 0 a 1 a Q, por ejemplo. A ver, ese no lo había pensado, podría ser. Suena como que sí, ¿verdad? Por ejemplo, a ver. No, hay que tener cuidado, realmente no. No lo es. Pues sería subespacios. Este de aquí, el conjunto de funciones que van de 0 a 1 a Q. Digamos, este sería un espacio vectorial, pero sobre Q. Entonces cambia, como cambia el cuerpo de escalares, no se puede considerar un subespacio de V. ¿Por qué? ¿Por qué no es un subespacio? Básicamente, si usted multiplica por raíz de 5 una función de 0 a 1 a Q, obtiene un vector, o sea, una función que es un vector, que no está en ese conjunto. Entonces no es un subespacio. O sea, sí es un espacio vectorial si lo consideramos sobre Q, pero no es subespacio bajo R. Deseamos de algunas funciones específicas, o sea, alguna función específica, por decirlo algo, decir, no sé, funciones lineales en ese dominio. Sí, funciones lineales, bueno, ponle aquí primero este es un no. Este no es un subespacio, pero funciones lineales. Funciones lineales, sí. De hecho, si nos vamos por ese lado, podríamos pensar en funciones polinomiales. Funciones polinomiales. También, ¿verdad? O sea, si uno suma un polinomio, o sea, uno puede ver los polinomios, uno puede ver los polinomios también como un subespacio de V. Una pregunta, entonces aquí lo que nos importa es que sigan los reales, de nuevo. Nos importan varias cosas, ahorita vamos a examinar eso, pero una de ellas es que tiene que ser real. Digamos, lo que nos interesa es esto, usted suma tiene que pasar esto, si usted suma dos vectores, tiene que estar dentro del mismo conjunto. No puede ser que usted sume 2 y se salga. O no puede ser que usted multiplique por un escalar, en este caso real, y termine en otro fuera del conjunto. Ok, en realidad aquí hay otros ejemplos, por ejemplo, de cálculo. Perdón, Sí. ese escalar siempre es, digamos, en el primer ejemplo, en V, sería un escalar que está en R, pero en el ejemplo, digamos, que daba la compañera, es un escalar en Q. Sí, es el asunto.
O sea, este ejemplo es un espacio vectorial porque si uno toma escalares sobre Q, pero no si uno toma escalares sobre R. Ese escalar entonces es sobre, por decirlo así, el, el conjunto donde está V. Sí, sí, tiene que ser los mismos escalares sobre V. Vamos a ver. Es bajo las mismas operaciones. Y el mismo cuerpo. Aquí cuando decimos mismo cuerpo, estamos hablando de los escalares. Ok, Este mismo cuerpo. Sí. ok. Ok. Bueno, hay otro par de ejemplos que les puedo dar, que es con los conceptos de cálculo. Por ejemplo, las funciones continuas. Bueno, esto no lo voy a poner como conjunto, sino voy a poner así, funciones continuas. Que es de las primeras propiedades que uno ve en funciones continuas. La suma de dos funciones continuas es una función continua, multiplique por un número real, tiene una función continua. Y no solo las continuas, sino que también las diferenciables. Las funciones diferenciables también tenían esta propiedad, ¿verdad? Suma de dos diferenciables es diferenciable. CBS es una función diferenciable, es también diferenciable. Entonces está ahí también. Y le podríamos agregar funciones integrables, aunque no lo quiero agregar solo porque el integrales es más de 350 y el requisito del curso es 250, pero para que sepan, está ahí, es funciones integrables. Y pasando ya a sucesiones de números reales, hay un ejemplo como vacilón, pero tal vez tal vez no se le da tanta importancia en un curso de 250 en cuando se habla de sucesiones. Entonces tal vez no lo tengan en mente, pero pueden verificar fácilmente que lo es, y es el conjunto de sucesiones que convergen a cero. ¿Sí? Sucesiones convergentes a cero. Es un subespacio doble. Y eso, pues no es difícil de ver porque como la suma de los límites es el límite de la suma, o sea, cuando uno tiene una suma de sucesiones, el límite de esta suma es sumar los límites, entonces 0 más 0 sigue siendo 0, y lo mismo cuando multiplicamos por escalar. Entonces se cumplen esas propiedades. Bueno, en realidad hay muchas propiedades que ver para ver qué es un subespacio, ¿no? O sea, no solo que está contenido, sino en teoría deberíamos verificar todas estas propiedades. Y ahorita vamos a ver cuál es el asunto con esas propiedades que están ahí. Y veamos un par de ejemplos que no son subespacios. Entonces, bueno, aquí ya tenemos un ejemplo. Este es un ejemplo interesante porque es un conjunto que es un espacio vectorial, pero en otro cuerpo. Entonces no es un subespacio. Pero podemos ver, por ejemplo, si nosotros tomamos el conjunto de los x, y, z, digamos que en R3, bueno, de nuevo, en realidad podría ser f cualquiera, pero digamos que la suma de x, y, z es igual a 1. Este de aquí no es subespacio de R3. Y la razón es muy sencilla. No está el 0. El 0 vector no pertenece a este conjunto. ¿Verdad? 0 más 0 más 0 es 0, no es 1. Bueno, aquí les tengo otro, que sería, pensemos otra vez en R3, conjunto de x, y, z en R3, tales que x cuadrado más y cuadrado
más z al cuadrado es menor o igual que 1. Este de aquí, bueno, cuando hay un cálculo en varias variables debería ser más común, pero si uno piensa solo en x y y, lo que tenemos es un círculo, ¿verdad? Entonces, si metemos la tercera coordenada, estamos hablando de una esfera. Pero este no es subespacio de R3. ¿Quién me puede decir por qué bueno, este dibujo quedó bien feo? ¿Quién me puede decir por qué este de aquí no es subespacio de R3? ¿Por qué será que esta esfera, bueno, bola, los puntos están a distancia menor o igual que 1 del origen, no será un subespacio de R3? Puedo tener dos vectores que cumplan esa condición, que x más y más z sea menor que 1. Pero a la hora de hacer la suma de los dos vectores y elevarlo al cuadrado, entonces x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado de mayor que 1. Sí, es muy posible. Para completar el argumento, en realidad bastaría con dar un ejemplo. O sea, sí pasan muchos vectores que no tienen esta propiedad, aunque tal vez más fácil verlo con el producto por escalar. Por ejemplo, 1, 0, 0 está en el conjunto, llamémoslo U, pero si uno multiplica por 3, tenemos 3, 0, 0 y no está en U. Entonces no es cerrado bajo el producto escalar. Entonces con eso bastaría para decir, bueno, no es un subespacio vectorial. Una pregunta, digamos, entonces para que sea un subespacio, digamos, si yo lo multiplico por cualquier escalar, el resultado me tiene que dar dentro de ese conjunto. Si hay Sí, alguno que no pasa eso, entonces no es subespacio. exacto. Ah, ok. Sí. Gracias. Aquí vemos como los ejemplos, no verificamos en sí todos los axiomas. Eran 6 axiomas. Voy a traerlos aquí un momento. Entonces, aquí están los axiomas de espacio vectorial. Entonces, para verificar si U es un subespacio de V, entonces U debe satisfacer todas estas propiedades, ¿verdad? Básicamente eso es lo que nos decía, la definición. Tiene que satisfacer todas estas propiedades. Entonces, sí, en vez de V que aparece aquí tendríamos que poner una U, ¿verdad? En todo lado donde aparece una U. Entonces, pues, para no estar rayando todo, cambiando V por U. Bueno, pero resulta que no hace falta verificar todos los axiomas. Resulta que estos axiomas muchos vienen de forma gratuita. Ya están ahí. ¿Qué me puede decir cuáles de estos axiomas que están aquí U los satisface automáticamente? Conmutatividad y asociatividad. Ok, empecemos por ahí. Entonces vamos verificando uno a la vez. Conmutatividad. Hay que probar esto para cualesquiera U y U en V, ¿verdad? Perdón, en U. Pero si U y V están en U, entonces U y V también están en V, ¿verdad? Entonces la conmutatividad la siguen satisfaciendo porque son vectores de V. Entonces esta propiedad está lista. Y también la asociatividad. La asociatividad también está lista.
¿Por qué? Porque tome vectores en U, son vectores de V. Entonces, esta propiedad que está aquí, la satisfacen todo vector de V, en particular los de U. La del neutro no la podemos asegurar, ¿verdad? Entonces, el neutro no viene de gratis. Voy a poner X, significa que no es de forma gratuita. Los inversos tampoco. La distributividad tal vez, pero La distributividad también. La distributividad también. ¿Por qué? Porque es para todo vector en V, en particular los de U son vectores en V. La identidad también se vale, porque eso le pasa a todos los vectores de V. Entonces, tenemos estas dos propiedades. La del inverso, digamos, el inverso existe para todo V en V, ¿verdad? Quiere decir que si usted toma un vector en U, su inverso existe. El único detalle es que si usted tiene aquí el espacio V y tomamos un espacio U, digamos como su conjunto, entonces usted tiene aquí un vector U en U y la propiedad nos dice el inverso existe. Lo que podría pasar es que aunque el inverso exista, quede por fuera de U. Entonces esa propiedad no viene de gratis. Lo mismo con el 0. El 0 existe, pero podría estar aquí por fuera. Entonces, cuando trabajamos con un subconjunto y queremos ver que es un espacio vectorial, necesitaríamos ver que hay neutro y que todo elemento tiene inverso. Pero, como dijimos antes, no es suficiente, ¿verdad? ¿Por qué no es suficiente mostrar estos dos axiomas para decir que U sea un subespacio de U? ¿Qué es lo que hará falta? Que cumple las operaciones de suma y multiplicación. Sí, bueno, cumplir en realidad quiere decir este pequeño detalle, es que estas propiedades son lo que definen, ¿verdad? Pero más arriba también está esto de aquí. La función va de V, toma elemento de F, elemento de V, y nos devuelve un elemento de V. O la suma toma dos elementos de V y nos devuelve un elemento de V. Quiere decir que si estamos en U, también tiene que satisfacer estas dos, que si tomamos dos elementos de U, la suma está en U. Y que si tomamos un elemento de U y multiplicamos por escalar, el producto tenga que estar todavía dentro de U. Y por esta definición, nosotros sabemos que al sumar dos vectores en U, la suma está en V, pero tal vez se salió de U. Entonces eso es lo que pasa en el caso de la esfera. En el caso de la esfera, básicamente multiplicamos por un escalar, y entonces era como que teníamos un vector U aquí, y tenemos un vector 2U aquí. Bueno, el que tomamos fue 3U. Y entonces se salía del conjunto. Entonces, en realidad hay que verificar. En principio parece que son 4 cosas que verificar, pero todavía es más simple que eso. Entonces, vamos a ver. ¿Qué ocupamos ver para que use su espacio de U? Entonces, para verificar que U sea su espacio de V, hay que comprobar que, entonces, U sea cerrado bajo suma. ¿Sí? Cerrado bajo suma quiere decir, tome cualesquiera dos vectores. Bueno, voy a ponerle U1 y U2 en U. La suma de ellos sigue estando en U. Entonces, esa es la propiedad 1. La otra propiedad es que sea cerrado bajo el producto por escalar. Es cerrado bajo producto por escalar. Entonces, sería para cualquier vector en U y un escalar cualquiera en el cuerpo base,
se tiene que el producto está en U. Luego, faltaría verificar el neutro. Verificar que el 0 esté en U. Y nada más. Basta con verificar estos de aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y los inversos? Muy bien. ¿Qué pasa con los inversos? Falta verificar que hay inversos, ¿verdad? El detalle está en que si U es cerrado bajo producto por escalar, y tomamos un vector cualquiera en U, entonces menos U pequeño, es lo mismo que menos 1 multiplicado por U va a estar en U. ¿Sí? Entonces sí, el inverso es importante también, pero ya teniendo producto por escalar, implica que ya tenemos los inversos adentro. Y en realidad algo parecido se podría decir del 0, porque si uno tiene U y tiene menos U, digamos, cerrado bajo producto escalar, tenemos el inverso, y luego cerrado bajo adición, tendríamos U menos U, que es 0. El único detalle con este 0 aquí es que hay una hipótesis que falta verificar. Si uno tiene solo estas dos, cerrado bajo producto y cerrado bajo suma, no es suficiente para garantizar que tenemos un espacio vectorial. Y la respuesta la da el conjunto vacío. Vacío no es subespacio, o mejor dicho, no es espacio vectorial. No es espacio vectorial. Sin embargo, satisface estas dos. Es cerrado bajo suma y producto. Sume cualesquiera dos elementos en vacío, tiene un elemento en vacío. Bueno, el asunto es que no hay elementos en vacío para empezar la suma. Y el vacío no es subespacio vectorial, precisamente porque uno de los axiomas es el del neutro. Existe un elemento en V. Es esta tercera propiedad del neutro, aunque uno piensa principalmente es, bueno, el neutro de la suma es lo que nos está hablando, también nos está diciendo que V es no vacío. Entonces V es no vacío, pero el vacío satisface estos dos y por eso se agrega esta tercera de verificar que el neutro esté en U, pero uno puede cambiar eso por verificar que sea no vacío. O verificar que U no sea vacío. O sea, que U no sea vacío junto con las dos de arriba. En la próxima clase vamos a hablar de un concepto relacionado con los subespacios, que es de combinación lineal. Básicamente, en un subespacio, la propiedad principal, como vimos, son estas dos de arriba, que sea cerrado bajo suma y producto. Entonces, un espacio vectorial sume cualesquiera vectores en ese espacio vectorial y seguimos dentro del espacio vectorial. Entonces, vamos a tener un concepto que viene de esta propiedad de aquí, que es el de combinación lineal. Entonces eso vamos a ver en la próxima clase. Y por hoy terminamos.